Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan, capítulo 12. Ya hoy vamos a finalizar con el estudio de este capítulo. Ha sido un capítulo largo, pero con muchas cosas que pudimos sacar y meditar. Y quiere el Señor ahora también bendecirnos con su palabra. Dicen que un niño, un jovencito, una vez había salido a hacer sus labores en el campo, ¿verdad? En la zona agraria, porque el padre le había pedido que haga una labor de la agricultura en la tierra. Y mientras iba caminando y tomando su arado, dice que sintió que le decían hola. Y cuando miró a su alrededor y vio que no había nadie, notó que el sol como que brillaba cada vez que sentía esa voz. Y entonces pensó y entendió que el que estaba hablando era el sol con él. Y entonces él se puso a conversar con el sol y empezó a hacerle muchas preguntas. Y una de las cosas que más le interesaba era por qué el sol hacía esa tarea de alumbrar y para qué lo hacía. Entonces el sol le empezó a contar todo lo que la gente hacía cuando había luz. Dice, la gente se levanta en la mañana, la gente puede ir a hacer sus trabajos, la gente va a conseguir los alimentos, la gente se reúne, juega, se divierte. Y mientras le iba contando un montón de cosas, pasó el tiempo y el niño con su mano en el arado se dio cuenta que ya estaba oscureciendo y él no había hecho nada. Y entonces él le pregunta al sol, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está haciendo? Y el sol dice, es que llegó mi hora en la que me tengo que ocultar. Esta historia fantasiosa puede ayudarnos quizás a considerar un poco las últimas palabras de Jesús que vimos en el sermón anterior, versículo 35. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y continúa, a pesar de que en las Biblias tenemos un subtítulo allí, pero continúa el versículo y dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos porque en este nuevo día que nos has dado, llegamos aquí, a este lugar para reunirnos, para meditar en tu palabra, para alabarte, para adorarte. Queremos suplicar, Señor, que tu palabra obre en nuestras vidas porque las necesitamos el entendimiento de tu voluntad, necesitamos ver nuestras propias vidas a la luz de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos enseñes, nos instruyas, nos aclares, Señor, nuestras dudas o nuestros conceptos equivocados que tenemos en nuestra mente y podamos, conociendo, Señor, así lo que tú quieres, seguirte, obedecerte, honrarte. Pido, Señor, tu bendición en esta meditación, en esta mañana, que obres en cada corazón, que me ayudes a mí a expresar con claridad el mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, el Señor en pocos días iba a ser crucificado. Había estado entre ellos como una luz alumbrando la mente, la conciencia, sus obras habían sido abundantes. Tanta gente estuvo cerca del Señor. Por mucho tiempo le oyeron hablar, comprobaron que él no hablaba con jactancia, sino con humildad. Sus obras eran obras buenas, obras de sanidades, obras de milagros, socorriendo a personas
que estaban en sufrimiento, algunos que habían sufrido por mucho tiempo, atados por demonios, ciegos, sordos, mudos, leprosos, paralíticos. Los había socorrido en sus dolencias y también había consolado a muchos de los seres queridos de aquellos que estaban en padecimiento. Las palabras del Señor fueron palabras buenas y palabras llenas de esperanza. Las obras del Señor fueron obras buenas que trajeron paz y consuelo a los necesitados. Tantas señales hizo el Señor y esperaban un Mesías que hacía señales, y aquí estaba el Mesías haciendo señales. Pero vean qué triste lo que nos dice el versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No creían en él. No resulta lógico pensar que estas personas no creían a pesar de esas señales. Quizás sí veían en él en algún punto una esperanza como el Mesías prometido, porque, recuerdan ustedes la entrada triunfal a Jerusalén, ellos tenían una visión muy superficial del Mesías, alguien que lo iba a liberar de la opresión romana, alguien que les iba a dar un mejor nivel de vida, un mejor estatus, que iba a fortalecer a Israel como una nación. Pero no estaban entendiendo que el Señor venía a hacer una obra que comenzaba en el corazón de las personas. Y eso es una generalidad, ciertamente no creían en él, la mayoría no creían en él. Sabemos que los discípulos del Señor que estaban a su lado, los apóstoles, sí creían en él. Había algunas mujeres que creían en él. Más adelante vamos a ver que había incluso algunos otros que creían en él y no lo manifestaban. Pero en general, las personas no creían en él. Fue un remanente, fue un grupo pequeño aquellos que sí creyeron. Y podemos preguntarnos entonces, ¿cómo es que estas personas no creían a pesar de tanta luz? Bueno, ciertamente alguien dijo que la luz del sol, digamos, puede cumplir dos propósitos. Si uno pone mantequilla, esa se derrite. Y si hay un trozo de barro o de lodo, cuando el sol lo calienta, se endurece. El versículo 38 y los versículos siguientes son versículos un poco complicados de comprender. Necesitamos tomar el tiempo para leerlos, meditarlos, entenderlos, estudiarlos a la luz de la palabra. Dice el versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Juan está citando aquí a Isaías, primeramente en el versículo 38, está citando el capítulo 53 de Isaías, versículo 1, que comienza así literalmente, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? El profeta, identificándose él juntamente como mensajero de Dios y llevando y portando el mensaje de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y es clave para poder entender este texto que estamos leyendo aquí en el Evangelio de Juan, que podamos también entender entonces qué fue lo que pasó con Isaías. Y le voy a pedir que me acompañen a Isaías capítulo 6 y que leamos por un momento ese capítulo. Dice Isaías capítulo 6, en el visión y llamamiento de Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2
cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Estas son las palabras del profeta Isaías. Hoy cantábamos el himno: Santo, Santo, Santo. Cantábamos Majestad. El Señor lo quiso así y bien apropiado para lo que estamos leyendo. Así Isaías vio en la visión la majestad de Dios, tan grande, tan sublime, tan santo. Hasta las puertas temblaban. Isaías se sintió sumamente apenado y conmovido y horrorizado, pensando que iba a morir por causa de su corrupción, de su pecado, por causa del pecado del pueblo. Entonces vemos allí no solamente la gloria de Dios y la majestad de Dios, sino también esa obra purificadora que Dios hace allí, simbolizada con ese ángel, ese serafín que toma el carbón encendido y toca los labios del profeta para decir: ahora estás limpio, ha sido quitada tu culpa, ha sido limpiada tu boca, ahora puedes hablar. Pero no viene el mandato, la orden directamente, sino hay una pregunta allí, retórica, esa pregunta: ¿quién irá? Y entonces Isaías está dispuesto para aceptar ese reto. Por eso después en el capítulo 53, como leímos, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Ahora pensemos por un momento, ¿qué hacían los profetas? Los profetas anunciaban la palabra de Dios. Era el mensaje de Dios para su pueblo, en algunos casos también para naciones enemigas. Generalmente las naciones enemigas tenían que ver con juicio. Al pueblo de Dios era instrucción, les hablaban también de las bendiciones, pero cuando leemos la mayoría de los profetas que profetizaron en este tiempo, hablaron mucho de juicio, porque la nación de Israel se había apartado, tanto Israel como Judá, reino del norte, reino del sur. En caso de Israel prácticamente ni un rey bueno hubo. En el caso de Judá, después de David, después de Salomón, después de la fractura del reino, pocos fueron los reyes piadosos. Y entonces aquí aparece Isaías durante el tiempo en el que acontece las invasiones y el cautiverio del reino del norte. Ese era un hombre elocuente, era un hombre muy educado, muy culto, que vivió en Jerusalén, que fue un consejero político, fue un consejero religioso. Los profetas tenían esta labor de transmitir la palabra, de enseñar. Y por supuesto, en su enseñanza, por revelación divina, hablaban de lo que iba a acontecer. Él intentó mantener a Judá firme y leal a Dios durante los años turbulentos e inciertos, cuando el reino del norte fue disuelto, y su caída, años 722 o 23 antes de Cristo. Sin temor, él reprendió los pecados del pueblo. Para esto se necesitaba alguien con convicción, alguien valiente. Él aconsejó a los gobernadores a confiar en Dios. De hecho, hay una historia preciosa. Ustedes van a la lectura de Isaías, y cuando llega al capítulo 36, cuando es la invasión de Sennacherib, él apoya al rey Ezequías, y el Señor les da
ciertamente libertad de esa invasión y les da un tiempo de paz y un tiempo de reformas, pero luego el pueblo una vez más cae en rechazo a la palabra de Dios, rechazo a la voluntad de Dios, y evidentemente se estaban exponiendo al juicio. Entonces la nación se había apartado a pesar de las muchas advertencias, las profecías se iban acumulando, Dios llamaba por los profetas al pueblo al arrepentimiento. Tristemente, la mayoría de las veces no lo escuchaban. Y de acuerdo a la tradición, se dice que Isaías fue mártir de un hijo del rey Ezequías, que abolió las reformas instituidas por su padre y posiblemente lo hizo aserrar al profeta. ¿Saben lo que es el aserramiento? Eso, bueno, cita Hebreos 11:37, dice que algunos murieron aserrados, los colocaban dentro de un tronco y cortaban el tronco. Y en ese estilo esa forma de tortura y a la vez de martirio, de asesinato, murió el profeta, según dice la tradición. Entonces pensemos por un momento, ¿qué debe hacer Dios con esta nación que va en esta dirección? Sin duda, el juicio tiene que caer sobre ellos porque es un Dios santo y es un Dios justo. Nosotros no somos capaces de determinar cuál es el grado de un juicio correcto si no somos capaces de entender la gravedad del pecado. Y si hay alguien que puede saber la gravedad del pecado es Dios, que es 3 veces santo. Entonces nos puede parecer ciertamente que hay algunos castigos de Dios que son muy severos. Usted lee el profeta Jeremías y ve todo lo que pasaba en la ciudad, lee Lamentaciones y usted se horroriza. ¿Cómo puede ser que pase eso? Era el juicio de Dios sobre ese pueblo, sobre esa nación. ¿No había sido Dios misericordioso durante tanto tiempo? ¿No había llamado a la nación a que corrija sus caminos? ¿No había alumbrado con sus mensajes, con los profetas? Y a casi ningún profeta le fue bien, todos padecieron. Entonces Dios sabe que el mensaje de este siervo al cual él enviaba iba a ser rechazado. Dios sabe lo que hay en el corazón de las personas. Y por eso Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Dónde están? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Dónde están los receptores de la gracia divina? Y aunque ciertamente hay un remanente, ciertamente hay un grupo que el Señor mostró su gracia y lo va a guardar, la mayoría se ha endurecido en contra de Dios. Entonces, primero las personas se endurece, luego Dios los endurece. Por eso leemos aquí en San Juan, versículo 39, por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. No hay que ver ninguna maldad aquí en Dios, es Dios ejecutando su juicio. Vamos a ver esto en otros casos y en otros ejemplos. Acompáñenme por favor al libro de Éxodo para que veamos lo que pasó allí con Faraón. Éxodo, capítulo 7, versículo 13. Dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Recuerdan el contexto, ¿verdad? Moisés y Aarón enviados para decirle a Faraón que el pueblo iba a salir para adorar. Pero dice que Faraón no escuchó ni a Moisés ni a Aarón y se endureció. En el mismo capítulo, versículo 22, luego de la plaga de sangre, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En el capítulo 8, versículo 15, después de la plaga de ranas,
Pero viendo Faraón que le había dado reposo, después de que las ranas fueron quitadas, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Versículo 19 del mismo capítulo, después de la plaga de piojos. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Versículo 32, después de la plaga de moscas. Mas el Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Y ahora vemos el versículo 7 del capítulo 9, después de la plaga en el ganado. Entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Una y otra vez el corazón de Faraón se endurecía frente al mensaje de cuál era la voluntad de Dios, que el pueblo de Israel saliese. Esa era la voz de Dios, eso era lo que Dios quería que acontezca, pero el corazón de Faraón en contra de esa voluntad. Llegamos entonces al versículo 12 de este capítulo 9, después de la plaga de úlcera. Vamos a notar aquí un cambio. Dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho. Ahora es Dios endureciendo su corazón. Es Dios juzgando a Faraón y dándole un corazón más duro, aun cuando estaba siendo quebrantado por todos los sufrimientos. Un corazón más duro a la luz y a la verdad. Entonces vemos que Dios endurece con juicio a aquellos que primeramente se endurecen y rechazan la luz y el mensaje de Dios y no quieren arrepentirse. Y escuchen esto, hermanos y amigos: a mayor luz, mayor condenación. A mayor luz, mayor condenación. No es lo mismo la condenación para aquel que está en ignorancia que para aquel que ha sido expuesto al mensaje del Evangelio. Si usted ha escuchado el mensaje del Evangelio, ha sido llamado por Dios al arrepentimiento, sobre sus espaldas cae una responsabilidad mucho mayor que aquellos que están ignorando en este mundo acerca de la existencia de Cristo. Porque la luz le ha alumbrado. Por eso Jesús dice: creed en la luz. Aprovechen ahora que está la luz, porque llega un momento donde esa luz se va a ocultar, van a venir las tinieblas. Si vamos para atrás al capítulo 4 de Éxodo, vamos a ver que Dios, que conoce todas las cosas y ha decretado todas las cosas, no se sorprendió por el endurecimiento de Faraón. Por eso en el capítulo 4 dice, versículo 21, le dice a Moisés: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces ahí aparece ese gran dilema, ¿verdad?, con el cual muchos tropiezan. Pero entonces, ¿qué es? ¿Es Dios endureciendo el Faraón o es Faraón endureciendo su corazón? Lo vimos en el transcurso de los versículos: el hombre que naturalmente tiene un corazón incrédulo y duro hacia Dios, pero que recibe la luz de la palabra y lo va endureciendo cada vez más, y finalmente llega el juicio de Dios con más dureza en ese corazón para que el castigo aún sea mayor. Yo pienso en el castigo de Judas, estando al lado del Señor, viendo su amor, su misericordia, sus milagros, escuchando sus palabras de esperanza y guardando en su corazón una dureza hasta el punto tal de que eso es manifestado de entregar al Señor. ¡Qué terrible! Entendamos que es el plan eterno de Dios llevado a cabo, y dentro de ese plan está el pecado. Nos dice la confesión y la Biblia lo deja claro: Dios no es autor del pecado, porque en Dios no hay ningunas tinieblas, no hay nada de malo en Dios.
El pecado es del hombre. Sin embargo, debemos entender que el pecado está en el plan de Dios. Y aunque Dios aborrece el pecado, Dios es tan grande, tan poderoso, tan sublime que Él puede utilizar el pecado y la maldad de los hombres para cumplir sus propósitos eternos, donde Él es glorificado. Podemos decir en un sentido que no era la voluntad de Dios que Israel sea cautiva, ¿verdad? Por eso mandaba a los profetas a anunciar su palabra. En un sentido, no era la voluntad de Dios, pero estaba en su plan. En su decreto estaba eso determinado. Ahora, Israel no fue al cautiverio por la maldad en Dios, porque en Dios no hay maldad, sino por su pecado, por su rebeldía, por su idolatría, por no escuchar la voz de Dios. Volviendo al ejemplo de Faraón, en un sentido, la voluntad de Dios no era que Faraón se endurezca, pero por medio del endurecimiento de Faraón, Dios juzgaría a Egipto y sacaría con mano poderosa a Israel. En un sentido, no es la voluntad de Dios que Cristo sea crucificado. Podríamos entender esto como que el Hijo Santo de Dios sea aborrecido, sea rechazado y sea crucificado por el pecado del hombre. Pero por medio de ese pecado y su plan y su decreto eterno, Cristo iría a la cruz y realizaría la obra salvífica de su pueblo. Entonces no debemos ver esta lucha entre el decreto de Dios, cómo Dios logra sus planes y sus propósitos, como culpando a Dios de algo malo, sino ver siempre la responsabilidad y la culpa en el hombre. En el hombre. Acompáñeme a Romanos 9, por favor. Romanos 9, versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Lo peor que puede pasarle al hombre es querer altercar con Dios. Nunca va a ganar. Esta gente no solamente se oponía al Señor Jesucristo, estaba rechazando a Dios, al Padre. Y como vamos a ver en los versículos más adelante, esa unión tan clara manifestada entre Jesús y su Padre, ellos estaban rechazando al mismo Padre al rechazar a Cristo. Ahora, volviendo a Isaías, volvamos por favor a Isaías capítulo 9, porque no terminamos el capítulo. Veamos lo que dice el versículo 9 en adelante. Luego que Isaías dice: he aquí, envíame a mí. Versículo 9 dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué nos está diciendo este pasaje en el llamado Isaías? Isaías era llamado a predicar a un pueblo que en su mayoría, en términos generales, le iba a rechazar.
Y el juicio iba a caer sobre este pueblo, y aún las palabras y la luz del mensaje iba a ser un motivo de mayor juicio y mayor condenación. Ahora, entendiendo entonces el contexto de este pasaje, podemos comprender un poco mejor las palabras del Señor que también el apóstol Juan, en la inspiración del Espíritu Santo, nos ha dejado aquí registrado. Dice Juan en el versículo 39, por esto no podían creer. Cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sano. O sea, Juan está tomando la profecía de Isaías y aplicándola aquí a esto y diciendo como Isaías fue un mensajero, el Señor está siendo el mensajero, como el pueblo endureció su corazón, esta gente está endureciendo su corazón y como viene el juicio de Dios, mayor dureza para ellos, habrá mayor juicio también para esta gente. Versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Lo que acabamos de leer en el capítulo 6. Y llama la atención, hermanos, que si hacemos un comparativo entre el pasaje de San Juan y el pasaje de Isaías, en el pasaje de Juan pone el énfasis en los ojos, no se menciona los oídos. Algunos comentaristas dicen que esto tenía que ver mucho con las señales, lo que ellos habían visto. Dice, cegó los ojos de ellos. O sea, podían estar viendo los mismos milagros de Dios, pero su corazón estaba endurecido al punto tal de rechazar aún lo que se ve. Vean, ciertamente el incrédulo se suele justificar diciendo, si no lo veo, no lo creo. Pero la incredulidad va aún más allá, hermanos. Puede alguien no creer aún viéndolo. Puede alguien no creer y cerrar su corazón aún viéndolo con sus propios ojos. No es un problema de falta de milagros. No es un problema de falta de señales. Es un problema del corazón, es un problema de incredulidad. Y ese problema que pasó en tiempo del Señor Jesucristo es el mismo problema que pasa hoy en nuestra sociedad. Y quizás algunos entre los que están aquí. No es que le falta pruebas de que Dios existe, de su amor, de su misericordia, de su obra, de que les cuida, de que les provee, de que les ama. No son faltas de pruebas, es el problema de su corazón que es incrédulo y se enceguece a la verdad de Dios. Pero qué terrible es pensar esto, que llegue el punto en el cual la luz se oculte. Qué terrible es pensar de que el juicio de Dios sea ese mensaje, esa revelación que usted va recibiendo por la palabra, como no se arrepiente usted, no lo reconoce al Señor, no doblega su vida, no está dispuesto a renunciar a sus pecados y a seguir al Señor, entonces diga, Dios, más bien va a venir más luz para que en el momento del juicio haya una mayor condenación. Dios nos libre, Dios libre a cualquier persona aquí. Por eso nos preocupa mucho cuando hay personas que están mucho tiempo en la iglesia y al final no se sabe, ¿son creyentes o no son creyentes? ¿De qué lado están? ¿Dan fruto de cristiano o no dan fruto de cristiano? ¿Quieren vivir en el mundo o quieren seguir a Cristo? Nos preocupa, ¿por qué? Porque están recibiendo más luz, va pasando el tiempo y van acumulando más luz, pero si no son de Cristo, mayor va a ser la condenación. Dios quiere que haya muchos que están en ese proceso donde Dios va trabajando en su mente y en su corazón, pero se van acercando a Dios. Pero si usted mismo se analiza, usted dice, ve que cuanto más conoce de la Biblia, más su corazón se endurece y más se aleja de Dios, tenga cuidado, tenga temor. Está en un camino de peligro de muerte. Ahora hay un remanente. Hay un remanente. Los discípulos del Señor, los que abiertamente se manifiestan y siguen al Señor, y también hay un remanente pequeñito allí, en los cuales
podemos decir, están ocultos o no se animan a manifestarse. Vean conmigo, por favor, lo que dice Juan 12:42. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Voy a explicar este texto para que no se malentienda. Gobernantes eran de las personas que tenían un cargo de autoridad religiosa, digamos el Sanedrín o los sacerdotes. Y aquí el texto nos dice que había muchos. Si analizamos la Biblia y pensamos quiénes podían ser esto, no tenemos una lista exhaustiva de todos estos, pero sí sabemos, por ejemplo, que entre las personas del Sanedrín estaba Nicodemo. ¿Recuerdan Nicodemo, el que había venido al Señor de noche? ¿Por qué había ido de noche? Lo que siempre se dice en el sermón de Nicodemo. Seguramente fue de noche porque no quería identificarse. No quería salir a la luz del día para que lo vean y digan, mira, Nicodemo fue a hablar con Jesús. Se está pasando para el otro bando, para el otro equipo. También sabemos de José de Arimatea, este hombre que tenía recursos. Y sabemos puntualmente de ellos dos porque cuando fue la muerte del Señor Jesucristo y llega el punto de que los soldados ven que él estaba muerto, ¿verdad? Que no le cortan la pierna como hicieron con los ladrones, pero ellos habían ido primeramente a Pilato y habían pedido bajar el cuerpo del Señor y llevarlo al sepulcro. Entonces, evidentemente se ve ellos que tenían ese afecto por el Señor, pero sin duda algo más que Dios había hecho en ellos, una obra de salvación, era un fruto sumamente importante y valioso. Ahora, puede ser que estén algunas personas en este tiempo, digamos, de no querer identificarse. Eso es posible en algún cristiano. Dios ha hecho una obra en su vida, pero todavía no se está queriendo identificar abiertamente. ¿Por qué puede pasar esto? Depende mucho del contexto en el cual cada cristiano esté. En este caso, para ellos, identificarse era quedar expuesto ante todos los miembros del Sanedrín como un traidor y sin duda, si estaban en contra de Jesús, iban a ser expulsados. Aquí dice ser expulsados de la sinagoga. ¿Recuerdan lo que pasó cuando el ciego recibió la vista y llamaron a los padres para ir a la sinagoga allí y dar testimonio, ¿verdad? Y al final los terminaron expulsando. ¿Por qué los expulsaron? ¿Por qué lo expulsaron el ciego? Porque él estaba comprendiendo que el Señor le había dado la vista, que había sido un milagro. Y le estaba demostrando a ellos que esos que eran los conocedores de la ley eran ciegos espiritualmente, porque no aceptaban o no reconocían a Jesús. Entonces, efectivamente, el temor era algo real, lo que iba a pasar con las personas que se identificasen. Sin embargo, también era real la fe. Entonces, la única manera de entender esto era que esa fe que todavía los mantenía allí como creyentes ocultos, necesitaba madurar un poco más y había ciertos pecados o ciertas debilidades que tenían que vencer. Por ejemplo, esto que dice aquí, que amaban más la gloria de los hombres, en determinadas cuentas lo que significa es eso, que ellos no querían perder sus halagos o su reconocimiento delante de las personas. Puede ser que haya alguien que es cristiano, pero todavía no quiere perder su reconocimiento delante de aquellos que son impíos, porque sabe que el identificarse como un cristiano lo va a exponer, lo va a separar, lo va a marcar como alguien que no es del agrado de ellos o como alguien que es fanático o es loco
o todas las cosas que podemos imaginar denigrantes de los cristianos. Debemos recordar las palabras del Señor Jesús. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Debemos recordar lo que nos dice la Escritura de no temer a los hombres que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Debemos recordar las palabras del Señor que dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora el Señor no está diciendo términos medios, no hay medias tintas. No hay un pie en el mundo y un pie en la fe. Puede ser de que haya alguien en su inmadurez esté allí, oculto, disimulado, pero eso no puede seguir así siempre. ¿De qué lado está usted? ¿Está con Jesús o está con los que rechazan a Jesús? Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Y vean qué importante que es este tema de la identificación. Porque está asociado al fruto de un verdadero cristiano. Es una evidencia clara de la salvación, no es una evidencia exclusiva de la salvación. Porque Judas no era salvo, pero se identificaba como un cristiano. Entonces es una evidencia clara, pero no exclusiva. Todos aquellos que estaban cerca de Cristo y le seguían, podíamos pensar en términos generales que naturalmente son creyentes. Sin embargo, no es el único punto a considerar. Luego se puede manifestar que no lo son. El apóstol Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero estaban en el grupo, estaban entre los que adoraban al Señor, estaban entre los que se reunían, quizás cantaban bien, quizás oraban, quizás leían la Biblia, quizás hacían buenas obras. Pero el tiempo dio a conocer que no eran de Dios. Por el otro lado están esos que no se quieren manifestar como cristianos, quizás se sienten en un confort estando allí, no identificándose, pero quiero hacerles ver, hermanos, que eso es algo pecaminoso. ¿Está amando usted más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? ¿Está queriendo no quedar mal con alguien del mundo, pero no está identificándose como un verdadero cristiano? Y la Biblia nos habla mucho de identificación. El bautismo tiene que ver con identificación. ¿Quiénes son los que se bautizan? Los que están identificándose públicamente como discípulos del Señor, que se arrepintieron de sus pecados y ahora quieren vivir una vida nueva siguiendo al Señor. Y la membresía de la iglesia está relacionada al bautismo. Por eso nosotros no bautizamos a cualquiera. Viene alguien y dice: quiero bautizarme, así, lo bautizamos, váyase. No va a ninguna iglesia, no rinde cuentas, su vida es un desastre. Es un discípulo de Cristo. ¿No? Queremos ser cuidadosos de que aquellos que realmente se identifican como discípulos de Cristo vivan como discípulos de Cristo. Entonces han de voluntariamente solicitar querer unirse a la iglesia local para seguir en la sagrada ordenanza del bautismo. Y han de dar su testimonio verbalmente, públicamente. A alguno le da vergüenza hablar en público. Yo quiero animar a los que le da vergüenza que lo puedan hacer. Ciertamente hay personas que tienen un temperamento quizás un poco tímido. Pero el creyente tiene que poder identificarse abiertamente de lo que Cristo hizo en su corazón. Por eso también cuando recibimos a alguien en la membresía queremos escuchar de su propia boca qué hizo Cristo en su vida. ¿Qué hizo? ¿Le salvó? Sí. ¿De qué pecado le rescató? ¿Cómo transformó su vida? ¿Cómo vive ahora? ¿Y por qué quiere unirse? Tristemente tenemos que concluir que muchos no quieren unirse porque están allí engañados en su corazón. Quizás algunos no son verdaderos creyentes, pero otros pueden ser que estén luchando con esta identificación con el Señor.
Hay que confesar al Señor. Claro, no malentendiendo el texto como dice alguno, ¿verdad? Que hay que confesar al Señor con la boca para ser salvo. No es. Si usted creyó efectivamente en su corazón, usted va a poder hablar con limpia conciencia, decir: el Señor me ha rescatado, el Señor me ha redimido, el Señor me ha salvado. Todavía sigo con luchas, todavía sigo con debilidades, no soy perfecto, pero sé que el Señor me ha salvado. Y finaliza el capítulo con varias frases que parecen quizás repetitivas del Señor, porque ciertamente todas estas cosas ya las dijo el Señor antes. Pero quisiera leerlo y luego meditar en algunas. Dice el versículo 44, Jesús clamó y dijo, escuchen esto, clamó y dijo a gran voz, repitiéndolo nuevamente: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Algo que vemos bien notorio en este pasaje es la perfecta unión entre el Padre y el Hijo, y esa es una gran identificación de Jesucristo como el Mesías, como Dios, como Salvador. El Hijo está cumpliendo al pie de la letra todo lo que el Padre le ha dicho, y el que lo ve a Cristo está viendo al Padre. Y luego lo vamos a ver reiteradamente cuando le dicen: muéstranos al Padre, los discípulos. Le dice: tanto tiempo he estado con vosotros, aún quieren ver al Padre. El que oye al Señor Jesús, oye al Padre, porque es un Dios, pero manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego habla allí también del juicio, y podemos decir en un sentido que está suavizando las palabras, porque Jesús dice: yo no he venido a juzgar. O sea, no es este momento en el cual Él se va a sentar en el trono y va a decir: a todos ustedes que no creen, todos ustedes que están escondidos ahí, no quieren identificarse, vengan a rendir cuentas. No, eso va a llegar en el momento, al final de la era, cuando el Señor juzgue. El Señor aquí venía para cumplir la obra redentora. Entonces, el momento en el cual Él está llamando a las personas al arrepentimiento y a la consideración de lo importante que es escuchar sus palabras y no rechazarlas. Vean lo que dice el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado. Alguien puede decir: pero qué duro, ve cómo habla el pastor, todo, me juzga en todo lo que dice. Siempre está hablando de todos mis pecados. Está pensando que es el pastor, que es el mensajero. No, por eso apedreaban a los profetas antes, ¿verdad? Pero no es el pastor, es la palabra. Es la palabra que dice y marca nuestro pecado, que es como una espada de dos filos, que nos hace sentir mal, nos incomoda, pone en evidencia nuestras faltas. Pero vean qué gran bendición que tenemos, que estamos todavía en este periodo donde todavía el juicio no ha llegado. Todavía la palabra los libros no han sido abiertos para llamar a las personas a cuenta. Todavía está la luz de Cristo, podemos decir, brillando en este mundo. Llegará un momento cuando ya venga esa luz, pero para juicio, no haya más esperanza. ¿Qué va a hacer usted, querido amigo, que todavía vive en sus pecados
y no está dando pasos en arrepentimiento y en fe, ¿hasta cuándo va a esperar? ¿Qué le falta ver? ¿Qué señal le falta ver de Dios? ¿Qué palabra le falta oír? ¿O quiere el Señor dar luz a su corazón y al pueblo de Dios, darnos entendimiento de su voluntad para poder seguir anunciando a los que nos rodean este mensaje? Entre tanto hay esperanza. Quizás nos pase como a Isaías, quizás nos pase como al Señor, que vamos a seguir anunciando estas palabras a gente de corazón duro que no va a creer en el Señor. Aún así no lo haremos. Aún así nos seremos fieles al llamado, aunque haya oposición, aunque haya rechazo, aunque las personas no se arrepientan. Tanto Isaías como el Señor cumplieron este mandamiento. Este es el mandamiento. Por eso el Señor dice, este mandamiento es vida eterna. Es el mandamiento de anunciar las buenas nuevas de salvación en las cuales hay esperanza y de gozarnos y alegrarnos nosotros en la gracia que ha sido derramada en nuestros corazones. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, nada es imposible para ti. Puedes tocar los corazones, quebrantarlos. Aún el corazón más duro se derrite ante tu luz, si es tu voluntad, Señor, salvarle. Sabemos que solamente tú y tu gracia y nada más puede llegar, Señor, a transformar el corazón del pecador como lo has hecho con nosotros. No hay gloria, no hay mérito, no hay jactancia en ninguno de nosotros de que estemos a tus pies, identificándonos como discípulos de Cristo, siguiéndote en tus mandamientos, adorándote, sirviéndote. Es solo tu gracia. Que tu gracia, Señor, sea manifestada y toque los corazones de todos los aquí presentes. Que nadie, Señor, permanezca en endurecimiento hasta el final. Que obres en aquellos que creen en Jesucristo, pero están allí ocultos, no quieren manifestarse, no quieren identificarse por la vanidad de la vida, por los afectos de este mundo. Que les ayude, Señor, a dar pasos de obediencia y de fe, que vean su pecado, que te sigan. Pedimos, oh Dios, todas estas cosas en el nombre de Cristo.